Buenos días. El tema de hoy que abordaremos será el cáncer de páncreas, impartido por Gloria Moreno del noveno semestre, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango. El tema que hablaremos hoy es un tema en general, solamente lo esencial acerca del cáncer de páncreas. Y pues vamos a iniciar primero que nada, pues con la definición propiamente de lo que es el cáncer de páncreas. ¿Qué es el cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas va a ser un tipo de cáncer originado en el páncreas, el cual se va a originar cuando las células en el cuerpo comiencen a crecer en forma descontrolada, la cual va a ser su característica. Tenemos aquí que el adenocarcinoma pancreático va a ser el tipo de cáncer de páncreas más común que tenemos, más común. Pasando ahora un poco de la fisiopatología, tenemos que este cáncer se va a originar cuando las células en el cuerpo comiencen a crecer en forma descontrolada, como anteriormente los mencionamos. También es importante recalcar que el cáncer de páncreas es una de las, pues se puede decir, un tipo de los cánceres más letales, por no decir que el más letal que se presente, ya que el tiempo estimado de vida de las personas con cáncer de páncreas no llegan a superar los 5 años desde que se diagnosticó, ya que desafortunadamente el cáncer se pues, diagnostica ya en etapas muy avanzadas, los cuales explicaré un poquito más adelante. Pero continuando con su fisiopatología, tenemos que el cáncer pancreático va a provocar una desnutrición progresiva del paciente. En parte de esto va a ser al déficit de secreción de enzimas pancreáticas. ¿Por qué va a haber un déficit de secreción de las enzimas pancreáticas? Pues por la forma en la que las células se van a empezar a crecer de forma descontrolada. Pero también, aparte de la desnutrición, se pueden generar lo que son vómitos y la inapetencia que puede producir, pues, de hacer el tratamiento por la quimioterapia y la radioterapia. Y también, pues, va a afectar el consultivo de la progresión del propio tumor. Aquí en estas imágenes que tenemos, vamos a utilizar para explicar que el tipo de donde hay más frecuencia, perdón, donde haya pues un tumor en el páncreas, sería en la cabeza del páncreas, que sería la parte esta, recordando un poco de anatomía. Esa sería la parte más frecuente donde se tiene cáncer de páncreas. Después la vamos a seguir con el cuerpo del páncreas, que es esta parte de aquí. Y por último, en la cola del páncreas. Pero aún así, es importante mencionar que es muy difícil observar el cáncer de páncreas, pues en el páncreas, es muy difícil verlo, analizarlo, ya que los síntomas que más adelante se van a explicar van a ser muy comunes a una enfermedad, pues se puede decir ordinaria o común, pero pues es importante pues no diagnosticar esta probable sospecha diagnóstica. También tenemos que, a ver, vamos a quitarlo de grande. Y pues aquí también tenemos esta imagen donde nos habla acerca de la parte endocrina y exocrina del páncreas, teniendo que la parte endocrina va a ser más que nada en los islotes de Langerhans, donde se van a encargar de la producción de hormonas. Un ejemplo de esto sería la insulina. Y la parte exocrina que se va más que nada a la producción de enzimas, que va más desarrollado a la parte metabólica. Ejemplo de enzimas que podemos, que se encuentran en el páncreas, pues sería la lipasa y la milasa pancreática. Bien, una vez ya mencionada y explicada la fisiopatología, pues pasamos un poquito más a la epidemiología. Tenemos que pues es más común en el sexo masculino y en personas fumadoras. Es la octava causa de muerte por cáncer a nivel mundial y se han descrito múltiples factores de riesgos asociados al cáncer de páncreas. Por mencionar algunos en esta diapositiva serían el tabaquismo, algún tipo de pancreatitis crónica, la obesidad y la diabetes mellitus. Y pues alrededor del 10% de estos casos se van a asociar, perdón, a síndromes familiares. Un ejemplo de estos síndromes sería el de Lynch o el de Peutz-Jeghers. Y pues como ya lo mencioné, del porcentaje de un 60-70% van a ser más comunes los tumores en la parte de la cabeza del páncreas y de un 20 a 25%
pues en cuerpo y cola del páncreas. Aquí tenemos una imagen sacada de un artículo en donde nos mencionan unos factores de riesgos, los cuales están clasificados entre el mayor riesgo, posible riesgo y riesgo no demostrado. Tenemos que hay en los de mayor riesgo, sería de edad avanzada, que sea una persona de raza negra, que sea de género masculino, que sea hombre. También tenemos que sea de origen judío, que haya un antecedente de cáncer mamario, pero también puede ser un tipo de cáncer cualquiera y que haya un antecedente de un síndrome metabólico, como lo mencionamos en la diapositiva anterior. En los posibles riesgos, pues tendremos lo que es la diabetes, pancreatitis crónica, algún tipo de tumor endocrino, alguna enfermedad como la fibrosis quística, alteración de hormonas sexuales, algún tipo de anemia y pues la ocupación y también pues lo que ingiere la persona con sospecha a este cáncer. Y el riesgo no demostrado pues entraría más lo social o lo cultural del paciente, que sería pues el estado socioeconómico, el estado migratorio, si hay un antecedente de cirugía en el estómago, como sería la úlcera péptica y la colecistectomía. Bien, ahora mencionando los verdaderos factores de riesgos, así sin su clasificación, vaya, tenemos lo que es el tabaquismo, el sobrepeso, que aquí también entraría la obesidad, el diabetes mellitus de larga duración, una pancreatitis crónica, una exposición a ciertos químicos, consumos abundantes de café o alcohol, que se puede decir de los principales factores de riesgo, algunas infecciones recurrentes con la bacteria de Helicobacter pylori y los síndromes hereditarios. En esta infografía también sacada de un artículo de internet, perdón, tenemos que nos mencionan aquí cuáles serían los posibles factores de riesgo y algunos síntomas. Tenemos que los factores de riesgo nos dice que la causa de la mayor parte de los casos de cáncer de páncreas es de origen desconocido, aunque hay evidencia de algunas circunstancias que pueden incrementar el riesgo. ¿Qué serían? Pues los que ya mencionamos, que es el sobrepeso, la obesidad, diabetes, que pues, consuma alcohol, algún síndrome hereditario, y le vamos a agregar a esto la edad y un antecedente de pancreatitis, que se puede decir que son los signos o factores de riesgo de que nos debe de llamar la atención, vaya, durante la historia clínica y también el antecedente familiar. Muy importante estos tres. Eh, ya pasando lo que serían los síntomas, tenemos que estos pues son vagos o inespecíficos, como los mencioné al principio, ya que los síntomas o signos del cáncer de páncreas al inicio son muy ambiguos, vaya. Entonces tenemos que estos síntomas pueden ser dolor de estómago, dolor de espalda, pérdida de peso sin causa aparente, puede haber también anorexia, náuseas, cambio en heces, la ictericia, indigestión y pues que se genere diabetes. Ahora pasando a sus síntomas como tales, como ya los mencioné, mencionamos en la infografía anterior, tenemos que los síntomas de esto puede ser dolor en la parte superior o media del abdomen y espalda, que el paciente tenga ictericia en la parte blanda del ojo o en la piel, también puede ser pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio excesivo, perdón, y orina de coloración oscura. Y ahora tenemos una tabla donde nos mencionan los tipos de cáncer de páncreas que hay, iniciando con el adenocarcinoma pancreático, que ese es aproximadamente el 95% de los cánceres de páncreas exócrinos, que serían los adenocarcinomas. Estos generalmente se originan en los conductos del páncreas, con menos frecuencia y se forman a partir de las células que producen las enzimas pancreáticas. En este caso se les llama carcinomas de células acinares.
Después tenemos el cáncer exócrino, que es menos común, que aquí sería más que nada del páncreas exócrino, menos común y que incluyen a la parte de los carcinomas adenoescamosos, carcinomas de células escamosas, carcinomas de células de anillo en sello, carcinomas indiferenciados y carcinomas indiferenciados con células gigantes. Y después tenemos al cáncer de ampular, perdón, o cáncer de la ampolla de Bater, que este se va a originar en la ampolla de Bater, como su nombre lo dice, y este es en el que va a dar lugar donde da la vía biliar y el conducto pancreático se unen para desembocar así en el intestino delgado. Estos cánceres ampulares no son técnicamente cánceres pancreáticos, pero se incluyen en esta información porque se tratan de maneras muy similares a cualquier tipo de cáncer. Después tenemos los estadios del cáncer de páncreas, que estos se van a clasificar en 4 estadios, teniendo que T1, teniendo que el primer estadio va a estar de T1 y de N2, teniendo que la extensión del tumor va a ser limitado al páncreas, haciendo que este sea de menor a 2 centímetros, con una supervivencia quincenal del 20%. El 1 también se va a dividir en T2 y N0, perdón, teniendo circunscrito al páncreas mayor a 2 centímetros, con una supervivencia igual del 20%. Después tenemos el número 2, que es T3 o N1, que este es más allá del páncreas o ataque a metastásicos a ganglios, que este da una supervivencia del 8%. Después tenemos el estadio 3, que es T4 con cualquier N, el cual va a afectar al tronco celíaco o arteria mesentérica superior, de igual forma con una supervivencia del 8%. Y por último tenemos el estadio 4, que es el estadio M1, con metástasis a distancia, de una supervivencia solo del 2%. Entonces tenemos que entre más grande sea el número de estadio, el grado en el estadio que se encuentra el cáncer, pues menos probabilidad de supervivencia va a tener el paciente. Continuando con ya por último el diagnóstico, tenemos que hay 4 formas de diagnosticar el cáncer de páncreas más específicas, iniciando con la analítica de sangre, que la cual va a detectar la alteración de la eliminación de la bilirrubina. El marcador tumoral K19.9, que este se va a encontrar presente en la mayoría de los pacientes afectados con este tumor. La TAC toracoabdominal, que es la exploración radiológica para poder manifestar la presentación del tumor, que este es donde principalmente se logran observar, pero este es desafortunadamente, como se mencionó durante el inicio del video, tenemos que este se va a, pues ya representar en los estudios de imagen cuando ya esté avanzado, lo cual no conviene porque como lo vimos en la diapositiva anterior, entre mayor avanzado esté el estadio, menos probabilidad de supervivencia tiene el paciente. Después tenemos la endoscopía con punción, que es la exploración para conseguir una biopsia de tumor, haciendo que de aquí se introduzca un endoscopio por la boca para visualizar el páncreas. Y por último, el tratamiento. El tratamiento en estadios 1 y 2, la resección quirúrgica según la localización del tumor y la administración de quimioterapia, puede ayudar al paciente a tener una pues mejor pronóstico de vida o mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando ya el cáncer pasa de los estadios 1 y 2, se recomienda que la cirugía va a ser el único tratamiento con intento potencialmente curativo para este tipo de cáncer, pero solamente entre el 10 y el 20% de los casos, pues se van a poder salvar, por así decirlo, de este tipo de afectación.